Vamos a proceder a la presentación de nuestra solución integral para el análisis seminal humano en laboratorio de rutina, denominado ISASLab, y que está compuesto por los siguientes componentes. Un microscopio que viene dotado con una óptica de contraste de fase negativo y una iluminación LED para asegurar su perfecta y homogénea iluminación, que va conectado a una cámara que nos permite una captura a 30 imágenes por segundo de forma fija y estable, con una alta resolución, lo cual permite, combinado con el software, hacer un trabajo a un análisis prácticamente multiplicado por 2 sin pérdida de resolución. Dicha cámara se conecta a una CPU dentro de la cual está instalada el software de análisis. Dicho software de análisis comprende 3 posibles aplicaciones independientes. En la aplicación más sencilla, denominada MC, de movilidad y concentración simultáneamente, se trabaja con un aumento de 10 en el objetivo, de manera tal que conseguimos este tipo o esta calidad de imagen, insistiendo en que la imagen de análisis prácticamente está multiplicada por un factor 2, lo cual ofrece una calidad de análisis muy superior. El procedimiento es muy sencillo. Se viene en primer lugar a definir un nuevo análisis, lo cual nos activa las diferentes pestañas de la ventana. Tenemos en primer lugar la referencia de caso, que es la referencia que utiliza el sistema de forma interna para controlar la base de datos propia del sistema. Introduciríamos aquí la referencia del paciente, por ejemplo, teniendo en cuenta que disponemos de una base de datos de pacientes, de tal manera que cada vez que se hace un análisis, dicho análisis queda registrado en la base y puede ser recuperado en cualquier momento. En cuanto al analista, que sería la persona que realiza el análisis, también se podría poner el nombre del analista, teniendo igualmente una base de datos referida al conjunto de analistas, lo cual nos permite hacer un estudio de qué analista en cada caso ha hecho un análisis. Introduciríamos a continuación el volumen del eyaculado, por ejemplo 2 mililitros. La dilución de análisis, si es que se ha hecho, no es habitual hacerla en el caso de semen humano fresco, pero puede haberse realizado en un semen capacitado. La fecha de extracción, que se indicaría, puesto que no necesariamente tiene que coincidir con la fecha del análisis, particularmente si se trata, como es lógico, de muestras criopreservadas. Lo mismo con la hora de extracción, y aquí indicaríamos el tipo de muestra: fresco, criopreservado o capacitado. Esta información va asociada al informe relativo al análisis, con lo cual disponemos en todo caso también de esta información accesoria. A continuación se indicarían los días de abstinencia como medida de referencia. En realidad esto se rellena cada vez que tenemos un nuevo caso, y a continuación vendríamos al icono de la cámara, que es el de captura, de tal manera que automáticamente cuando clicamos se produce la captura y el análisis de las imágenes. Este es el tiempo real que cuesta analizar. En este caso hemos analizado 76 células en un solo campo. Procederíamos a continuación a capturar un segundo campo. Un tercer campo. Y en este caso, con solo 3 campos y este tiempo real de análisis, habríamos analizado ya 245 células, lo cual podría ser considerado como suficiente. El sistema nos informa de cuántas células de tipo A, B, C y D tenemos, tanto en porcentaje como en millones por mililitro. Y los resultados de concentración se dan en millones por mililitro y en total por eyaculado. Si queremos observar la calidad del análisis realizado, nos vendríamos al icono del ojo, que indica ver, de manera tal que podemos apreciar en esta imagen en círculo rojo las células que presentan una movilidad de tipo C o D y en verde las que presentan una movilidad de tipo A o B, siguiendo los criterios de la OMS de movilidad progresiva. Si clicamos en el icono de avance, podemos ver efectivamente la calidad del análisis realizado.
Esto, evidentemente, funciona para cada uno de los campos en los cuales hemos hecho el análisis. Segundo campo y primer campo de forma equivalente. El informe se obtiene al clicar en la pantalla de impresora. Aquí rellenaríamos, en el caso de que consideráramos que hay que poner un nombre específico al fichero. Podemos sacar informe siempre de análisis o de paciente. En nuestro caso ahora mismo estamos haciendo un análisis concreto. Y el resultado nos saca en tiempo real y en un formato Excel los datos correspondientes a la muestra analizada. Tendríamos ahí los diferentes datos. Una vez analizado este proceso, se acudiría a lo que sería el guardado de las imágenes o a la abertura de un fichero previamente analizado que quisiéramos observar. En cuanto a la segunda aplicación, denominada MCM, puesto que de forma simultánea vamos a realizar el análisis de morfología, de movilidad y de concentración, se trabaja, como puede verse, con un objetivo de 20 aumentos. Ello da una imagen bastante adecuada de lo que es la morfología de la célula, teniendo en cuenta una vez más que el análisis realmente está analizando con un factor prácticamente por 2. Así todo hay células como esta, donde se puede apreciar muy bien el acrosoma y la morfología general de la cabeza. El funcionamiento es equivalente al anterior. Tenemos que rellenar los datos del análisis, en este caso vamos a poner al menos el volumen para que pueda hacer los cálculos, y a continuación se procede a la captura de las imágenes. Esperemos a que cambie el campo. En este caso, de forma simultánea, vamos obteniendo los datos de concentración, de movilidad y de morfología normal. Este módulo está pensado para hacer un análisis morfológico simple, sencillo, que nos sirva al menos para descartar los casos extremos de muy buena calidad o de muy mala calidad morfológica. Ciertamente no sigue, en este caso, estándares de referencia, puesto que no hay ningún estándar hecho con contraste de fase y células en vivo a la hora de ver la morfología, pero sí que da, de acuerdo a los criterios de la OMS, una información suficiente. Igual que en el caso anterior, clicar en el ojo nos permite ver N las células que se valoran como de morfología normal, A las que se valoran de morfología anormal. Y el color verde o rojo vuelve a equivaler a las células móviles con movilidad progresiva o no. Finalmente tenemos la tercera aplicación, en la cual hay una combinación de dos aplicaciones. Por una parte, lo que sería la primera que hemos descrito, de movilidad y concentración, que funcionará exactamente igual que anteriormente hemos dicho. En todo caso, para un informe completo vamos a analizarlo, de manera tal que haríamos la captura y el análisis, y tendríamos los datos referentes a la movilidad. Se supone que, siguiendo el protocolo más habitual en los laboratorios, se habría hecho un frotis de la muestra que se teñiría posteriormente, con lo que en otro momento diferente recuperaríamos el análisis de movilidad hecho, por ejemplo, por la mañana, y por la tarde procederíamos al análisis morfológico subsecuente. Para ello pasamos de clicar en el botón que nos indica movilidad y concentración al botón que nos indica morfología, de manera tal que en este caso estaríamos viendo células con un objetivo de 40 por, insistiendo una vez más que por tanto queda convertido en algo cercano a 100 aumentos en cuanto a la calidad de análisis, es decir, sería similar a lo que estamos viendo aquí, con la salvedad de que nos ahorramos el uso del objetivo de 100 aumentos y el tener que utilizar aceite de inversión con el trabajo subsecuente que ello significa. Igual que en los casos anteriores, se procede a la captura y el análisis de las células, y a medida que vamos capturando y analizando, el porcentaje de movilidad y el MAI, expresado como el índice de anomalías múltiples, va siendo calculado de forma automática a esta velocidad. Es decir, que el análisis se va haciendo en tiempo real, a medida que vamos viendo un campo con células, las vamos analizando.
con una captura absolutamente automática, como puede verse, de manera tal que una vez que hemos llegado al número de células que se considera pertinente, vamos a capturar este último campo como ejemplo, nos vendríamos nuevamente al icono del ojo para ver o para validar el análisis realizado. Por ejemplo, en este caso se ha considerado como anormal una cosa que realmente no es una célula, por lo tanto, con un clicado 2 veces eliminaríamos esta célula del análisis y, lógicamente, de los resultados. Pero también podríamos añadir, por ejemplo, esta célula que ha sido valorada como normal en cuanto a la morfología, porque aunque presente estos flecos, consecuencia de suciedad del fondo, el análisis es bueno, pero tiene una normalidad de cola. Por lo tanto, si puesto sobre ella clicamos una sola vez, con el botón de la izquierda, se indica que tiene una anormalidad de cola con el cambio subsecuente en el índice de anomalías múltiples. Y, por supuesto, en este caso, el de morfología normal, puesto que es una célula que pasa de ser normal a ser anormal. Fijémonos, tenemos un 44% y un 1,35%. Si clicando 2 veces la vuelvo a poner, si clicando una vez la vuelvo a poner como normal, el valor ahora no es de 44, sino de 47, y el valor no es de 1,40 y pico, sino que es de 1,37. Igualmente procederíamos con todas las células que viéramos. Por ejemplo, en este caso es interesante puesto que hay una anomalía de pieza intermedia que es localizada. Esta célula no ha sido incorporada como consecuencia de que al tocar el frame el sistema auto-reconoce que está mal analizada y por lo tanto ya de entrada no había sido considerada, pero así podríamos proceder imagen a imagen con cada una de las imágenes capturadas. Si por lo tanto el análisis que observamos es adecuado, no hay que tocar nada más. Aquí tendríamos otro ejemplo en el cual esto de aquí no es una célula, por lo tanto clicando 2 veces lo eliminaríamos. El resto sí que está bien, porque esto, aunque no lo parezca, cuando lo quitamos sí que se ve que es una célula con su cola, por lo tanto estaría bien analizada. Y procediendo, por lo tanto, de esta misma manera, en este caso esta estaría mal, porque realmente es una partícula solo que toca la cola y por esa razón la incorpora como un espermatozoide, estaríamos valorando de forma exhaustiva lo que sería la morfología espermática. Insisto, tanto en cuanto al porcentaje de células normales como al índice de morfoanomalías o el índice de anomalías múltiples. Esto, por tanto, nos rinde un informe completo en el cual tenemos datos de lo que hace referencia a concentración, datos de movilidad y datos de morfología. Una vez que se tiene todo ello realizado, se pasaría a la elaboración del informe, que de forma automática nos daría el resultado, como vemos aquí, con los datos de referencia, las características físico-químicas que se deseen incorporar, se pueden meter aquí sin ningún problema, los datos de concentración y movilidad y, por último, los datos de morfología. Cabe indicar que esta plantilla es una plantilla Excel de salida de datos que, lógicamente, se puede personalizar tanto con la iconografía que se considere oportuna, como con los datos, el logo del centro de referencia o cualquier otra información que se considere pertinente. Con esto damos por terminado lo que es la presentación de nuestro sistema ISASLab para análisis rutinario en el laboratorio de andrología.